Hola, soy Sergi de retroracing.es y bueno, a raíz del vídeo que hicimos sobre el circuito urbano de Alcañiz con José Luis Muniesa, Pacal, bueno, hablando con él acabamos decidiendo venir a visitarle a sus instalaciones y conocer un poco más sobre este piloto que tiene 35 años de carrera, que empezó en las copas de promoción, que ganó la Copa AX, que pasó por la ZX y tras unos años de parón empezó a competir con estos vehículos que veis aquí, en circuitos, en Rallys Legend, y bueno, descubrir un poco pues, su trayectoria y saber qué le ha llevado hasta el día de hoy a seguir con esa pasión por las carreras. Bueno, José Luis, lo primero, gracias por invitarnos y a hablar un poco de tu historia. La verdad es que a raíz del vídeo que hicimos en Alcañiz nos gustó tanto la manera que tenías de explicarlo, la pasión con la que nos hablaste del circuito Guadalupe, que pues, ya que estábamos teníamos que venir un poco a conocerte y no sé, a charlar de carreras, ¿no? Al final es lo que nos gusta. Gracias a vosotros por estar aquí. Para empezar, para que nos situemos un poco, aquel que quizá te haya visto en alguna carrera, quizá no, una pequeña pincelada, ¿quién es Pacal? ¿Quién es José Luis Muniesa? Bueno, el tema de Pacal es el logotipo de la empresa o la razón social de nuestra empresa desde hace 3 generaciones, pues que somos mecánicos y mi hermano y yo somos la 3.ª generación de Pacales. Es un apodo que viene de bisabuelos y como tal pues ha sido siempre la razón social. Luego José Luis Muniesa, pues bueno, pues era un joven del Bajo Aragón, apasionado a las carreras, siempre Alcañiz al lado. Desde niño mi padre y mi hermano me bajaban allí y tal, y gracias a mi amigo Manolo Cardiel y a mi hermano que pusieron toda la carne en el asador, en el año 92 debutó en las Copas Citroën. Perfecto, vamos a hablar primero, si quieres, de esta etapa en la que al final ese joven venía con ganas de comerse el mundo, de ir a por los gallos, como dices tú, o de convertirse en uno de ellos, ¿no? Y echarle carreras a quien hiciera falta. Entonces, para empezar, antes de llegar a ese punto, tú te estrenas en autocross, un poco con un coche casero, si no me equivoco, Sí. y ahí empiezas a ver que esto te gusta y que hay que empezar a currárselo, ¿no? Sí, en el año 85, cuando tan solo tenía 15 años, mi padre me construye un coche de autocross, un Fórmula TT. Mi hermano había organizado, aquí en mi propio pueblo, había organizado una carrera de autocross, y ahí empieza el debut. Pole position y líder de la carrera, hasta que un triste muy acelerado se suelta y ya nos llevamos la cara amarga de las carreras. Después de mi debut, hago 2 temporadas con el 600, una en la categoría pequeña, de coches hasta 1150, en la que quedó subcampeón por culpa de las averías, porque el campeonato lo tenía más que ganado, pero el coche era un poco frágil, y al año siguiente vuelvo a quedarse subcampeón con el mismo coche, pero esta vez en la categoría grande, y otra vez por culpa de las averías. A partir de ahí estoy unos años que realmente no corro, porque voy de mecánico para la Copa X para mi amigo Manolo Cardiel, al cual había conocido en el autocross, que él también corría autocross, se compra una X, y yo voy de mecánico hasta el año 91, que compramos un Polo para correr en la manga aragonesa, en la FADA, por posición bajo la lluvia, líder hasta la última vuelta en la que perdemos una rueda y aún así entramos en meta sexto. Y a partir de ahí empieza ya la aventura en las Copas Citroën, donde siempre había dicho que no me metería, porque yo decía que de hecho, una anécdota muy curiosa, un mes antes de empezar la Copa X, yo no sabía todavía que la iba a correr, y bajo a Calafate a ver una carrera de clásicos. Y me encuentro con un amiguete que había corrido en la FADA, que era de esta zona, y me dice que se ha comprado una X para correr la Copa. Digo, pero tío, tú estás loco, pero ¿cómo te metes en las Copas Citroën si esa gente está como una cabra? No, porque tal, porque yo había sido tal, porque voy a ganar, que no sé qué, no sé cuánto. Vale, joder. Un mes después me llama mi amigo Manolo, oye, que he comprado una X, que tienes que hacerlo, que vamos a correr al Jarama dentro de 15 días. ¿Pero qué estás diciendo? Que sí, que vamos a correr la Copa X. Joder. Y debía estar un poco más loco que los demás todavía, no lo sabía, pero debía estar más loco que los demás, porque hacemos la primera temporada que, bueno, con bastantes buenos resultados. De hecho, a la 3.ª carrera ya hacemos podium, consigo 3 vueltas rápidas de todos los circuitos que corremos, consigo vuelta rápida en Alcañiz, en Albacete, en el Jarama, o la vuelta más rápida de ese fin de semana con el X era mía.
y ya en la segunda temporada damos el asalto al título. Una temporada dura, porque las Copas Citroën eran durísimas, y vamos a por ello, y la verdad es que lo conseguimos en la última carrera, conseguimos la victoria en la Copa X. Ya después, en el año 94, pasamos a la ZX, en la cual los resultados, o sea, Enzo Ferrari decía que para llegar primero hay que llegar. No son realmente los que reflejan los papeles, o sea, lo son porque esa es la clasificación, pero hubo muchas circunstancias agravantes que nos hicieron no estar donde debiéramos de estar. De hecho, acabamos en octava posición en el campeonato, que con los pilotos que había, en principio podía parecer muy satisfecho, pero de las 8 carreras que corremos solamente tenemos 5 resultados, que se sumaban los 6 mejores, por 3 abandonos. Además por avería mecánica, no fueron tampoco por eso. Entonces, es decir, tuvimos 3 temporadas consecutivas, de las cuales sacas victorias puntuales, sacas un campeonato, de aquellas muy competido. Pero ¿cómo es ese cambio? Porque al final tú venías de un entorno no relacionado estrictamente con las carreras, no venías de una estructura familiar, digamos, vinculada a esto. ¿Cómo es ese cambio de chip que haces tú de decir, voy a competir y voy a ganar, ¿no? en ese entorno tan competitivo con un equipo formado, pues entiendo que por amigos, por gente de la zona, ¿no? Era o sea, mi hermano como mecánico, Manolo Cardiel, que había dejado de correr en la Copa X, hace las veces de manager para mí. Manolo Cardiel, años más tarde, fue el fundador y gerente del Team Elías. O sea, que fue increciendo su afición y su afición de cara a tener o a manejar un equipo. Equipo que se convertiría rápidamente en puntero en monomarcas, en la Saxo, luego con los León, los Megane. Ese cambio al que preguntas, el culpable fue Manolo Cardiel. Fue Manolo Cardiel porque él me ve, o sea, yo lo he hecho de mecánico para él, y nosotros cuando compramos el Polo, pero él realmente no me había, bueno, ni él ni nadie, me había visto rodar en asfalto. Me había visto en autocross porque habíamos corrido juntos y tal, pero en ese año 91 él estaba corriendo la Copa X en Alcañiz, en el urbano, y me ve a mí rodar con el Polo en el urbano. Y él siempre dice que tiene la imagen de llegar a la frenada de la carretera Caspe bajo la lluvia, y que dijo a José Luis: hay que subirlo a las Copas Citroën, y hay que subirlo, y empeñó todo lo que tenía y se hipotecó para que yo estuviera ahí. Eso a un chaval, por decirlo así, que de aquellas tenía 20 años y que tenía experiencia de haber hecho unas carreras de autocross siendo adolescente y postadolescente, y de ahí montado en ese coche de carreras por primera vez en un circuito urbano como Alcañiz, y a correr en una manga del regional, ¿no? Exactamente. Está claro que vio algo. ¿Crees que fue por tu tipo de conducción, por la manera de entenderlo, de ser competitivo desde el primer momento? Pues yo creo que en el caso de yo creo que fue un poco de todo, ¿no? O sea, de que vio que, bueno, si esté en agua, en asfalto, es capaz de ir así de rápido, luego va a ir bien seguro, aunque las cosas no fueron tan fáciles. Además, o sea, anécdotas en esto pues hay 1000, ¿no? Pero, por ejemplo, llegamos una muy curiosa, que llegamos al Jarama la primera carrera, a los entrenamientos libres. Me dice que salga a pista, que aprenda el circuito, que suelte el coche y tal, no sé qué. Yo salgo un par de tandas, y a la tercera tanda dice: bueno, pues ahora que te lo has aprendido, ahora tira a ver dónde estás. ¿Vale? Salgo, tiro y doy todo lo que eso. Yo pensaba que no estaba primero, que estaba por encima del membrete de las carreras. Y cuando entro al pit lane, me dice: oh, pues muy bien, usted ha sido muy bien y tal, ya está bien, ya solamente estás a 4 segundos de la pole. Pero ¿cómo a 4 segundos de la pole? Pero si yo voy, si ya no sé más, si ya no... Pero a mí en aquel momento a mí se me cae el mundo encima, decir, pero ¿cómo 4 segundos? Si yo había estado con él de mecánico y sacando la pizarra y sacando tiempos y tal, y sabía que el último segundo es como intentar arañar subir una pared arañando con las uñas, es que es imposible. Decía, joder, y estoy a 4, si iba como un loco por la pista. Entonces, cuando empiezas ya a aprender a gestionar, a pensar en cada curva, en cada momento, de cómo puedo sacar el coche más rápido, tal y cual, porque aquí el famoso dicho, no, esto se hace por pelotas. No, o sea, las copas, o sea, es más de pensar que de hacer las cosas porque sí, porque de hecho hay muchas curvas que lo que te exigen es ir muy fino. Claro, los que somos de una generación, digamos, más jóvenes, no hemos visto esas monomarcas, hemos visto lo de después. Me gustaría que nos desmientas o confirmes si era verdad aquello de que realmente en estas monomarcas
era tan importante el que tenías delante como el que tenías detrás, y que en ciertas curvas tú con que soltaras el volante a ti te iban a encarar en la siguiente y poco iba a cambiar, aquello era una guerra. Sí, sí, eso era la guerra. Yo tuve la suerte o la mala suerte que a la tercera carrera hice podium. ¿Qué pasa? Que yo no aprendí a rodar en pelotón. O sea, porque además fue muy raro porque la primera carrera había llovido en una tanda de entrenamientos, había llovido, en la otra no había llovido, entonces nos pusieron a unos en un lado de la parrilla, a los de agua y a los de seco en la otra. Fui muy bien hasta que me dieron un golpe por detrás, me dieron el eje trasero, fui muy bien, que ya iba sexto, quinto, sexto, caí hasta el 20, fui perdiendo posiciones. En la segunda carrera en Montmeló tuve la grandísima mala suerte, y esto te va a sorprender mucho, y es que en la cuarta curva, salía quinto en la final del sábado, y en la cuarta o quinta curva me coloco primero. O sea, hay un toque delante mío, empiezan a moverse los AX y es, hostia. Te quedas tú solo. Y me quedo yo solo, claro. Yo sabía rodar esa letra, siguiendo al de delante, pero no sabía rodar. Resultado, paso por línea de meta la primera vuelta el 20, porque me salgo 2 veces. O sea, los nervios, yo no sabía por dónde. O sea, no sabía. Sí que sabía hacerlo, pero no creía en mí mismo. A lo que vamos, o sea, a la tercera carrera ya me centro y tal, o sea, me centro y le cojo mucho el hilo al circuito de Albacete y me coloco tercero. Entonces ya a partir de ahí empecé a hacer podium y tal, y lo que dices es verdad. O sea, tú en medio del pelotón, ya estoy seguro que hubieras soltado el volante y hubieras llegado al mismo sitio. Y además había otra historia. Los que salían delante, por lo menos en el 92, en el 93 ya no, bueno, y si lo hubo desde luego, como yo ya era puntero, a mí conmigo ya no contaban. En la primera vuelta no nos atacábamos. O sea, había un pacto entre caballeros, es decir, la primera vuelta no nos atacamos. Entonces, o sea, ibas todos en fila india para separarte un poco del grupo, precisamente para esos... Para minimizar daños, ¿no? Para minimizar daños, y a partir de ahí a tirar y a el que más pudiera para él. Eso demuestra también un poco que al final en una monomarca como la AX en ese caso, había pilotos que realmente ibais a ganar. A divertirse allí no iba nadie, allí iba todo el mundo a ganar. Había con más medios, con menos medios, había con más manos o había con menos manos. Bueno, lo de coches competitivos, la mayoría eran con medios, porque la verdad es que la igualdad era absoluta. Siempre dicen, no, es que yo he oído alguna vez, no, es que los coches de delante, no. Los que corrían más eran los coches de detrás. Los 3 primeros de cada carrera mínimo se desmontaban culatas, con lo cual ahí no había trampa ni cartón. O sea, siempre que entrabas encarabas una recta con un tío delante, si lo hacías mejor que él, en la recta lo adelantabas. Eso con los coches detrás no pasaba. Claro. Y luego de esa temporada, de la 93, la que ganas en tu segunda temporada en la X, no sé, algún recuerdo, ¿cómo es ese momento de ganar? Y decir, ostras, un equipo con relativamente pocos medios, hemos ganado una Copa Nacional que de aquellas era realmente un evento, con circuitos con muchísima gente, con una promoción increíble, retransmisiones en directo incluso. Pues mira, la temporada empieza en Montmeló, y dije, yo hoy tengo que salir, o sea, de la primera carrera, digo, hoy tengo que salir sabiendo ir primero, porque había sido una tarea pendiente, porque en la primera temporada en Albacete me volví a colocar primero y volví a salirme por los nervios, y en Montmeló dije, aquí, hoy, o sea, si tengo que luchar por el campeonato, tengo que aprender a ir primero. Y así fue la primera, fue una batalla campal, pero en toda regla, con Juan Cano, que es con el que a la postre nos jugaríamos el campeonato. O sea, el que entraba primero en la recta salía segundo, y llegábamos al final de recta, y el que iba por el interior echaba al del exterior a la tierra. A la vuelta siguiente nos intercambiamos, y si yo esa vez había entrado por la derecha, el que se iba por la tierra era él. O sea, fue una batalla campal, pero ya aprendí a ir primero. Y ya, bueno, pues la verdad es que los resultados fueron saliendo bastante bien, salvo un par de abandonos que tuvimos, o sea, bueno, la verdad es que los dos por accidente, uno fortuito, porque fue, pues eso, vas emparejado, te tocas con otro no sé qué, y acabas en la Puzolana y acabas ahí atascado. En Albacete, saliendo desde la pole, habiendo ganado el sábado, me dieron por detrás un golpe muy fuerte y me dejaron la Puzolana. Solamente llegué de la barra de salida a la Puzolana del final de recta, pero bueno, íbamos encarando. Y ya las 2 últimas carreras de la temporada, yo siempre he dicho, o sea, se terminó el Jarama, pero corríamos las finales europeas en el Paul Ricard.
Y yo siempre he dicho que la Copa X la gané en el final de la recta del Mistral, porque se habían aliado Juan Cano Vacas, que era mi más directo rival, se habían aliado con un vasco y en la salida, para que yo no les cogía el rebufo, ya se subieron toda la recta del Mistral empujando el uno al otro, para que yo no los cogiera. Iba Juan Cano primero y el otro segundo y yo tercero. Hostia, pero iban muy deprisa y yo no podía. Pegué toda la vuelta, toda la carrera detrás de ellos. Y dije, en la última vuelta voy a hacer un apuradón en el final de la recta de meta, porque el Paul Ricard se corría en versión corta, que a mitad de la recta de meta se iba hacia atrás, hacia la recta del Mistral, y había pista por delante. Y bueno, si me paso de frenada, solo tengo que volver y no pierdo la posición, porque habíamos cogido bastante metros con el cuarto. Y pego un apuradón de frenada y cojo al de delante, lo cojo al de delante. Entonces encaro la recta del Mistral con el rebufo, me salgo del rebufo, claro, él se queda al interior. Claro. Y en el final de la recta del Mistral dije, hoy o nunca. El final de la recta del Mistral se hacía en quinta fondo, a casi 180 km por hora, se giraba el volante. Y yo tenía por delante, o sea, por la derecha tenía el otro. Dije, pues para adentro. Que si él me hubiera tocado, aún estoy dando volteretas por ahí, pero no me tocó y así terminé segundo. Y llegamos a la última carrera del campeonato, líderes y además con bastante ventaja. Ahí hicimos una cosa que fue poner la cámara de vídeo al revés, porque yo estaba convencidísimo de que no iba a ganar el campeonato. O sea, sabía que en la pista lo podía ganar perfectamente, pero tenía muy claro que me iban a sacar. Y así fue. El domingo, en la frenada de Le Mans, me calzaron una por detrás, no sé quién fue, o sea, luego lo miré y tal, ahora no recuerdo quién fue, me calzó un golpe por detrás, suerte que yo iba tapando mucho por el dentro, por el coche muy recto todavía y no consiguió sacarme. Fue toda una carrera así a la desesperada, pero lo conseguimos. La victoria fue nuestra, además es que una carrera que no tenía que ganarla. O sea, si mi máximo rival, Juan Cano, quedaba primero, yo con tercero era campeón, si él quedaba segundo, yo me parece que era sexto, o sea, ya era campeón, o sea, así, ¿no? Y la verdad es que fue algo increíble. La verdad, viéndolo yo desde fuera, creo que es la manera prácticamente en la que tantas monomarcas se han ganado en las últimas carreras o en la última, siempre al final jugando un poco con la calculadora, porque es que hay tantas variables en una monomarca que hay un factor de mucha imprevisibilidad. Sí, y hay una cosa que se llama los guarros, que hay gente que era muy guarra, y eso de perder pues no lo lleva bien. Y claro que gente que llevaba, pues si yo gané la sexta Copa X, gente que llevaba desde la primera Copa X luchando por ello, y claro que llegue un maño con 20 y pocos años, con 21 años o 22 años, y que se la vaya a llevar, pues eso no lo tragaban, eso no lo toleraban. Sí. Es la sexta Copa X, si no me equivoco, la tercera con los GTI. La segunda con los GTIs. Muy bien. Y luego ya, bueno, sigues en esa dinámica, hay que ir un poco más allá, y entonces es lo que me comentabas, pasas a la Supercopa ZX, y bueno, eras competitivo, simplemente volvieron a ver esos duendes, ¿no?, de la mecánica, de cosas que ocurren, que hicieron que la temporada igual no fuera lo lucida que esperabais. Hubo problemas con la mecánica, un poco por la fiabilidad del coche al principio, pero para ser honesto, el mayor problema que hubo en la Copa ZX era yo. Y era yo porque no creía en mí mismo. O sea, yo sé que la psicología. Vas a la ZX, que lo primero, el desembolso del coche era importantísimo, los sponsors que teníamos eran ridículos, precios de las piezas eran la leche de caras, porque era un coche de carreras, no era un coche de calle, como explicábamos cuando la entrevista del Urbano, de la X, que la X era un coche de calle, con 4 chorradas, y a correr el ZX era un coche de carreras. Entonces las piezas eran muy caras y ya digo, teníamos un sponsor muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que te metes a la Copa ZX, sí, vale, vienes de ganar la Copa X, pero yo me encuentro con todos mis ídolos de mi juventud, que había visto correr en el Urbano, pilotos exoficiales como Luis López de la Cámara, gente que los has visto que ha ganado la Clio 16 válvulas, la X, la no sé qué, o sea, todos tenían un palmarés de la hostia. Yo, el que menos palmarés había, que tenía era yo. Bueno, miento, o sea, yo fui el que empezó la Copa con menos palmarés. A la segunda carrera aparece John Casais, que no había ganado nada, y se lleva la Copa. Y se lleva la Copa el tío, o sea, con un paro, o sea, es que el tío... Pero vamos, yo siempre he dicho que el fracaso, o sea, hubo muchas circunstancias, muchos agravantes, pero el fracaso
que los otros 14 o 15 que quedaron tras mí en el campeonato hubieran querido estar en mi octava posición. Pero el fracaso, porque sé que podía haber estado mucho delante, fue porque yo no creía en mí mismo. Eso me costó años darme cuenta de ello. Yo creo que, además, supongo que pondremos algún fragmento, pero viendo esas onboards que tenías tú, que te grababas en aquella época en la ZX, se ve que se corría mucho, que había que ser ya, no sé, tú explicarás mejor, había que ser ya mucho más fino, esos eran unos coches mucho más serios. Lo que más me costó acostumbrarme era el culo. Y a mí el derrapar siempre me ha gustado. O sea, lo he llevado bastante bien o lo he llevado bien, pero claro, derrapar a 140 o 150 km por hora, pues hombre, en asfalto pues es una cosa que cuesta acostumbrarse. No sé si, bueno, de aquellas épocas, sobre todo de la ZX quizá, nombres que hicieran grande aquel campeonato, que tú consideres que valga la pena mencionar de aquella... Hombre, igual que antes he hablado de los pilotos guarros o pilotos que tal, también había gente que eran muy limpios. O sea, yo por ejemplo tengo duelos con Martín Egaña en Alcañiz de chapó, en la ZX Pablo Irizar y compañía, eran gente con las que podías pelear, que o sea, intentabas ganar por todos los medios, pero que llegabas a la meta y aunque no hubieras ganado, te quedabas satisfecho porque nadie te había empujado ni nada. La ZX era gente pues, que llevaba mucho bagaje encima, guarros también los había, como en todos los sitios, pero había gente también pues, muy noble, como también la había en la X. Gente sobre todo con pasión por este deporte, que entendían que más allá de ganar había una competitividad, ¿no? O una profesionalidad respecto a tus oponentes también. Claro, que no todo era ganar. Se puede ganar. Una cosa es ganar por ganar, que es cuando vas dando empujones y vas tirando de la pista, y otra cosa es ganar por hacerlo bien porque vas más deprisa. O sea, cuando te ganan porque vas más deprisa, pues lo único que queda es bajar el casco y pensar en qué puedes hacer para ir más deprisa y en la siguiente ser tú el que le ganes a él. Bueno. Ya por cerrar el tema, has hablado de Pablo Irizar, tenemos algo en mente, algo preparado para próximos meses que ojalá salga. Si va bien, volveremos a hablar en el canal de los AX y si puede ser con Pablo Irizar y no sé, algo estamos maquinando. Una persona muy grande, además de tamaño. Exacto. Bueno, después de aquel año de la ZX, con cosas buenas, con un podium, si no me equivoco, con alguna victoria, con un octavo como clasificación final, decides dar un paso atrás. Entonces hay unos años de parón. Creo, total. Me han contado que en esos años de parón entras en el tema del radiocontrol, ganas alguna cosa en radiocontrol también. Me meto en el radiocontrol, corro las copas, como yo soy copero, yo sé que me van las copas, me voy a la Copa Tamilla, tengo la suerte del el primer año además ganar y marchar a Suiza a representar a España. Por supuesto no gané el europeo, pero bueno, pero ahí estuve peleando. Y la verdad es que fueron unos años de otra manera, o sea, era vivir tus carreras a otro tamaño, la manera de no estar desconectado del todo. Eso es. Aprendo más a poner los coches a punto en la época del radio control que en la época de los de verdad, porque en la época de verdad no teníamos presupuesto ni para hacer entrenamientos libres, ni para usar neumáticos como para una boda, que es lo que hacía falta cada vez que hacía reglajes. Entonces aprendí a hacer reglajes con los coches de radio control, que luego me vinieron muy bien para el futuro, para mis rallies, para mis cosas. Y bueno, pasa un poco más de tiempo y empiezas a hacer alguna cosa esporádica, si no me equivoco. Adquirís un 911 964 de la Copa. Probáis suerte en el Campeonato de España de GT en la primera temporada, ¿no? En el 99. No sé si hacéis una carrera, varias. Una carrera, pero nos dimos cuenta que aquello era demasiado bocado para nosotros. Bocado, no por el pilotaje ni nada, porque de hecho en GT4 el coche era muy competitivo y nosotros también corrimos una carrera en Valencia, pero el presupuesto de más de 6.000 euros que necesitabas por carrera, en tema de inscripción, de neumáticos, etcétera, pues francamente no lo podíamos afrontar. Y de hecho en siguientes años el Campeonato de España de GT todavía subió más el nivel y supongo que sí, que realmente era una batalla igual ya para tener un buen sponsor y tal, claro, que nosotros no teníamos. Exacto. No sé, ¿qué más cosas hacéis en aquellos años? Hicimos lo que son a las G-Series, primero con un 106 Rally, salimos a las G-Series. Carreras sobre hielo. Carreras sobre hielo. En Andorra. Disfrutamos bastante. Hacemos algo, mi hermano se compra un Garbí, corremos una carrera de resistencia juntos. Luego Juli Planas, que es el responsable de la Copa Garbí, me llama, me invita a correr a Valencia una carrera, bajo a correr, además tengo suerte y la gano.
de autocross, compramos un carcross, hicimos también algo de autocross, o sea, fue un poco variopinto hasta que nos metimos en los rallies. Me han chivado que el tema de los rallies llega a través de la PlayStation y a través de las notas del Colin McRae. Sí, es que esa historia sé que suena muy increíble, sí, pero es muy real. O sea, me dejan una PlayStation, alquilo 2 juegos, el de Colin McRae, pues porque estaba de moda, y el de los circuitos, joder, los circuitos, qué cosa más aburrida, qué cosa más sosa. Con lo que a mí me gustan los circuitos, coño, pero eso de los rallies, estás peleando todo el rato con el coche y tal, aquello me gusta mucho. Total que habíamos comprado un coche para un Lancia 4x4 para correr en el hielo, aterriza por el taller un amiguete que era entonces el repartidor, que él había corrido en el urbano, que tenía tal, joder, que podíamos correr en el Rally Bajo Aragón juntos, que no sé qué, que te dejo, o sea, que yo tengo baquet y arnés, que no sé qué, que es algo... Total que salimos, ya que yo me engancha de la leche. Ya ese full contact que había en los circuitos desaparece. Ya no estás todo el día cara a perro con el adversario. Eso a mí en los circuitos me machacaba mucho. Entonces llegas a los rallies, que llegues a un tramo y que con el delante o con el atrás puedes estar hablando, aunque luego te vaya a ganar, lo vas a ganar, pero te gana o lo ganas porque vas más deprisa. Además estás toda una mañana o todo un día, depende del formato del rally, con un buen amigo a tu derecha. A mí eso me llena mucho y así empezamos. Pero vamos, la culpa, la PlayStation y el Colin McRae 1. De hecho, las notas que a día de hoy seguimos llevando y seguimos sacando de todos los rallies son el tipo de notas exactamente igual que las del Colin McRae 1. ¿Cómo sonarían, más o menos? Pues, por ejemplo, sería 5 izquierda, 2 derecha, o sea, siempre primero el obstáculo, el radio de la el radio de la curva, la inclinación de la curva, y después hacia dónde van, y la distancia a la siguiente. Y la distancia a la siguiente, etcétera. Y es que es muy curioso porque las curvas van de menor a mayor, o sea, a menor número la curva es más suave y a mayor número la curva es más complicada. Cosa que ya en el Colin McRae 2, y mucha gente sé que las lleva por ahí, las llevan al revés. Y estos años, empezando ya en los rallies, nos llevan a una fecha muy importante, que es finales del año 2009, en el que se inaugura el circuito de Motorland Aragón, que es un poco la herencia de esa afición que ha nacido en Alcañiz y que al final se demuestra en ese esfuerzo que hacen las instituciones públicas para crear un trazado nuevo, de primer orden a nivel mundial, y tú decides que igual es momento de volver a ser competitivos, coger un coche que esté a la altura de ese evento y ir a correr en esa primera carrera de Alcañiz. Entonces, si quieres, bajamos abajo y seguimos hablando de esa carrera porque tenemos al protagonista de esa primera carrera contigo. Pues vamos para allá y vemos el coche y te cuento cómo surgió esa aventura. Bueno, José Luis, tengo que confesarte que lo primero que yo supe de ti fue cuando en el año 2009, como hablábamos antes, vi unas fotos de un Porsche 911 996 GT3 RS que ganó una carrera en Motorland, y claro, ver un coche como este corriendo un regional en Aragón, yo claro, en ese momento pues, jovencito, dije, ¿quién debe ser este hombre que corre con este coche, con un coche prácticamente de Le Mans? Debe ser rico, ¿no? Eso, por supuesto, porque es lo primero que pensamos normalmente con estas cosas. Así que me gustaría que realmente nos explicaras cómo este coche acaba en vuestras instalaciones y cómo es ese momento de tener ese orgullo, ¿no?, de ganar aquella carrera en Motorland. Bueno, pues esto es a raíz de que se empieza Motorland, empieza el proyecto Motorland, pero el proyecto de circuito, ¿no? Francamente, nunca creímos en él. O sea, las cosas tienen un nombre y eso es lo que hay, porque en Teruel una infraestructura de ese calibre, de esas características, pues lo veíamos como algo imposible, ¿no? Pero bueno, se hace ya el circuito de karting, se hace el circuito de autocross, se empieza con el circuito de motocross, tal, y las obras en el trazado, en el de velocidad, o sea, siguen y siguen y siguen. Entonces, con mi hermano nos planteamos que queremos correr e intentar ganar la primera carrera. Y adquirimos un GT3 de calle, para hacerlo de carreras. Empezamos a mirar, pero nos damos cuenta de que las piezas son carísimas y que además es un coche de colección, que el GT3 es un coche de colección. Empezamos a mirar anuncios y contactamos con Nourri en Francia, que tenía a la venta esta unidad
de 2003 y cogía coche a cambio. Ponemos en contacto con él y lo adquirimos. O sea, llegamos a un acuerdo y adquirimos el coche. Hacemos un mega esfuerzo, el coche valía mucho dinero, y hacemos un mega esfuerzo para poder hacernos con el coche. Vamos con el coche y ahí estamos, porque además para la primera carrera había muchos mitos y muchas cosas de que iban a venir no sé quién con un Ferrari, que otro iba a alquilar un Porsche de no sé qué, tal. Entonces, claro, tampoco podíamos ir con cualquier cosa y de hacer un mega esfuerzo y que nos ganasen, pues porque alguien hubiese un esfuerzo más grande que nosotros. A la postre resulta que los demás se rajaron o fueron todo habladurías, y lo más que había, que no era poco, era 2 Leones de la Copa, de 2 MK2, aparte MK1, Clios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como compramos este coche y allá que fuimos. Bueno, pues había de lo que es la primera carrera en sí, poca historia, o sea, Un por coche muy posición, superior, está claro. el coche era muy superior, victoria en la primera carrera, pero a veces las cosas no son tan fáciles que parecen. Llega el domingo, adelantan la carrera y nosotros no nos enteramos. Y en un momento dado salgo a dar un paseo por el pit lane y veo el semáforo verde. Coño, ¿qué hace el semáforo verde? Me encuentro con un amigo mío y digo, oye, está el semáforo. Y dice, sí, ¿qué haces aquí? Me cago en 10. Voy corriendo al box y justo cuando inicio el pit lane, ¡pum!, semáforo rojo y se acabó. Hostia, aquí la cosa se ha complicado. Con neumáticos fríos, con frenos fríos, un coche así no es fácil de llevar. Y salíamos los últimos y peleábamos por posición. Entonces, bueno, pues se inicia la carrera y cuando ya ha pasado el último, que es una carrera con 40 coches, pues salimos nosotros y 2 o 3 coches más que se habían quedado, salimos a pista. La verdad es que llevar esto, estoy muy contento porque tuve la sangre fría de ir muy tranquilo la primera vuelta y calentando neumáticos y tal. Me acuerdo que adelanta una X y luego me dice el chaval días después, dice, joder, me has adelantado en la recta, y cuando llega a la curva he tenido que frenar porque iba más deprisa que tú. Digo, es que no podía sujetar mi coche. Ya en el momento que ya se calienta todo, pues tiro fuerte y al inicio de la sexta vuelta me pongo primero y entramos en la historia del circuito de Motorland como ser los primeros vencedores de la historia del circuito. Valía la pena el esfuerzo en ese caso y vale la pena esa sí, pequeña aventura, ¿no? Sí, eso fue, sí. Si hablamos un poco del coche, explícanos, claro, viniendo de coches muy diferentes que has llevado tú, obviamente aquí estamos hablando de uno de los últimos GT3, o el último creo, con cambio en H. No sé si este coche aún va con punta tacón. Sí, ¿Cómo es la conducción de un coche así? Bueno, pues os cuento, este es un GT3 RS 2003, es la última temporada que Porsche fabrica los RS, la versión RS del 996. Es una de las últimas 20 unidades que se fabrican para todo el mundo. Había ganado 2 veces el campeonato de Francia de GTs, pero pues lo que dices, o sea, este es el último modelo porque en 2004 ya eran RS-Rs y ya montaban cambio secuencial, alguna mejora aerodinámica, etc. Entonces este coche, pues eso, lleva acelerador mecánico, cambio en H, pues eso, claro, cuando llegas a reducir hay que hacer punta tacón, etcétera, etcétera. Es un coche que 435 caballos, 1100 kilos, pues un coche que es una bestia. Es una bestia, y desde luego hacerse a él, pues la verdad es que no fue fácil, pero bueno, lo conseguimos domar. Digamos que en todo caso es un coche para disfrutar con moderación y solo cuando las ocasiones son especiales, ¿no? Como para sacarlo a pista. Sí, claro, esto o sea, por sí, costes, por dificultad. Claro, los costes son unos costes desorbitados, claro. Y en este se disfruta cuando consigues, o sea, cuando vas poco a poco y consigues hacerlo ir deprisa, y considero que lo he conseguido hacer ir bastante deprisa el coche. Entonces cuando te sientes satisfecho, porque claro, es un coche que es bastante complicado de llevar, entonces exige mucha capacidad de concentración y mucha capacidad de todo, y entonces cuando disfrutas, pero poco a poco y con las carreras contadas, porque el presupuesto en neumáticos, en frenos, en todo, pues es muy elevado. Pues por ello yo creo que lo que tenemos que hacer ya es pasar al segundo coche que nos acompaña para ir un poco ya a esta última fase de Pacal, quizá por la que mucha gente os ha conocido en estos últimos años, y es por este Deltona, que el Deltona al final es el vehículo que habéis elegido para empezar a participar en eventos Legend, véase Trasmieras, véase la caravana de históricos del Rally Rack, ¿no? Y obviamente yo con este coche solo te he visto disfrutar, y te he visto yendo de lado, yendo rápido, con gente viniendo de diferentes puntos de España
animando al Pacal sin conocerte posiblemente, sin haber hablado nunca contigo, sin saber ni de dónde eres, pero el del tono de Pacal, ese que siempre da espectáculo, ¿no? Y que al final es venir a pasarlo bien. Pues mira, este coche es el extremo contrario a ese. Ese coche se compró por y para, y este coche se compra de casualidad. Se compra de casualidad de calle, como coche de calle. Pero nos damos cuenta que como coche de calle, pues es que tenemos dos manos y un culo. Entonces, o llevas uno o llevas otro. Entonces, no hay tiempo. Pero en lo que hemos hablado antes de mi debut en rallies, Sí. yo quedo tan contento del debut, aquel era un 4WD de serie y tal, que digo, "Bueno, este está en casa muerto de asco", porque la realidad está muerto de asco. Vamos a hacerlo de carreras. Vamos a darle un poco más vamos de... vamos a hacerlo de carreras. Hacemos el coche de carreras y hoy, que han pasado 20 años de aquel día que decido y hago la primera carrera, solo, única y exclusivamente me ha dado alegrías. O sea, siempre me ha dado alegría. He corrido el Rally Cataluña, me he caído a un barranco, me ha sacado la afición y he seguido, porque el coche no se ha roto. No se ha roto jamás. Es que eso es una cosa que en un Lancia o sea, hablar del Lancia Rally y no, o sea, parece algo increíble. Pues este lo es, solo, única y exclusivamente me ha dado alegrías. Además hubo unos años cuando empezamos a correr los rallies que no hacíamos Rally Legend, hacíamos el Campeonato Aragón de asfalto, en el cual el coche era muy poco competitivo, pero decidimos hacer como un parón de que no había pruebas y tal por el tema de los seguros, y decidimos hacer pruebas del Campeonato de España de Rallys de Tierra con el coche estrictísimamente de serie, incluido amortiguadores. Solamente llevaba grupo corto. Joder, la primera carrera, bueno, pues el resultado fue bastante curioso, pero es que a partir de ahí hacíamos unos puestazos increíbles. Pero o sea, que es que decías, pero ¿de dónde narices salen? Si hacía falta un Evo de 90.000 euros para ganarnos, a un coche que tenía ya entonces 12 años, que era de serie. Pero ¿qué pasa? Claro, que esto es un coche, el Lancia es un coche que en asfalto se sufre, pero en tierra se disfruta. Este coche, cuando llegas a una curva, te da igual para dónde mire el morro. O sea, tú a la curva lo vas a meter, sí o sí. Ya digo, hemos tenido una suerte con la fiabilidad tremenda. Luego ya sí que es verdad que nos vamos a los Rally Legend, porque ya no quiero, en un momento dado, yo ya no quiero seguir peleándome contra el crono. Como un apunte, el Campeonato de España de Rallys de Tierra, en un Valladolid con más de 60 inscritos, al final de la prueba, hicimos 9º scratch. Nadie que hubiera abandonado en ningún momento había ido delante nuestro. O sea, que fue esto, incluso en un tramo habíamos hecho el 7º mejor tiempo por delante de Viñes y el Ibiza Proto. O sea, había sido algo increíble cómo este trasto había llegado hasta donde... Y yo no soy Dios, o sea, lo que pasa es que el coche realmente era muy bueno en tierra. Y lo he dicho, a partir de 2010 ya solamente nos dedicamos a Rally Legend y a disfrutar. Pero claro, yo no sé disfrutar yendo despacio. Entonces, por eso que dices tú de que la gente, pues tal, bueno, pues sí que es verdad que en los últimos años pues das un poco más de espectáculo o sea, aunque voy deprisa, sí doy más espectáculo porque llevo neumáticos de calle para que el coche sea más fácil de deslizar y sea un poco más espectacular. Y también más económico, porque claro, uno de los gastos más grandes que hay en las carreras es en los neumáticos, y a los neumáticos de calle, pues claro, el coste es bastante más pequeño. Además, sé que te gusta que a tu lado vayan no solo tu copiloto Javier, sino amigos, buenos amigos, incluso tu hija. Sí, por supuesto. Porque al final venimos a disfrutar y a compartir esta afición, ¿no? Sí, desde luego. Mi copiloto desde el principio ha sido Javier, pero en un momento dado, pues por circunstancia de trabajo, él no me podía acompañar, y entonces pues han pasado pues, Óscar Martínez, Óscar Espinosa, y mi hija ya me ha acompañado en 3 o 4 ocasiones, incluido en el Mundial, en el Cataluña, y pues eso, aún lo hace más emotivo, pues eso, el estar con amigos o con tu hija disfrutando de un día o de varios días de carreras. Y además, el hecho un poco de tener ambos coches, por un lado tenemos un coche al que obviamente no se le puede hacer o no hay que hacerle gran cosa porque es un coche hecho de carreras que está ahí, que es para usarlo, y un coche que sí que tú le has metido mucha más mano y que al final está hecho en casa. Este coche está hecho todo en casa, de la A a la Z, y la única parte que no he llegado yo, ha llegado mi amigo Santi. Mi amigo Santi Millán ha hecho una electrónica programable. Además esto es muy curioso. Si este coche tiene cobertura de móvil y desde cualquier parte del mundo, él puede entrar en la electrónica, ver todos los parámetros y modificarlos.
desde cualquier parte del mundo. Llevamos en la guantera, llevamos un módem con una SIM, etcétera, para poder leer todos esos parámetros y todo. Es la única parte que yo no he llegado y ahora para eso ha estado Santi, que ha hecho el coche a otro nivel, ya no de potencia ni de prestaciones, sino digamos, de actualizarlo. Mecánicamente todo, motor, cambio, freno, suspensiones, todo se ha hecho aquí en casa, todo se ha hecho aquí. ¿Veremos a Pakal muchos años más rodando por aquí y por allá? Espero que para siempre. Van 35. De hecho estos coches espero que siempre estén en casa, tanto el Lancia como el Porsche y alguno que hay más por ahí, espero que estén siempre en casa. Si algún día no tengo afición, pues vamos, yo creo que a estas alturas ya será difícil que no lo haga. El veneno está ya inyectado de sobras. Pues nada, muchas gracias, José Luis, por invitarnos, por explicarnos todas estas historias. 35 años de trayectoria, esperamos que muchos más. Y yo, si quieres, te emplazaría a que el día que volváis a sacar el 996, que nos aviséis, porque estaremos encantados de venir un día a ver este coche, verlo rugir y verlo en pista, porque es una maravilla solo verlo ya parado. Pues gracias a vosotros, y eso no lo dudes, que el día que lo volvamos a sacar estaréis allí.